We are speaking of the coming of the kingdom Estamos hablando sobre la venida del reino, in parables, en parábolas, in prose, en el lenguaje ordinario and in vision. y en visiones. That's how it is described and revealed in various places. Así es que es revelado en varios lugares. So Matthew 13 treats the coming of the kingdom in parables. Así que Mateo 13 trata la venida del reino en parábolas. Revelation 20 treats it in vision form. Apocalipsis lo trata de forma visionaria o en visión. That's tomorrow, don't miss it. Eso será mañana, no falten. 1 Corinthians 15, verses 20 to 28, Y 1 Corintios 15, 20 al 28, treat the same theme using ordinary language. trata la misma cosa en un idioma o lenguaje ordinario. Since literal language or prose is more easily interpreted than figurative language, Por el hecho de que el idioma normal, ordinario, es más fácil que el figurado, this passage has a special importance and a normative significance for our study. por la razón de que el lenguaje ordinario es fácil de entender, esta lección número 9, al nosotros analizar este pasaje, tiene mucha importancia. So let's look at that crucial passage, 1 Corinthians 15, 20 to 28, and Oscar will read it for us, Vayamos allá. if he doesn't sneeze again. 1 Corintios 15, 20 al 28. Leo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. First of all, let's look at the contextual setting of the passage. Vamos a ver primero la configuración contextual del pasaje. This passage is part of Paul's response to the heretical denial of the resurrection. Este pasaje es la respuesta de Pablo a la negación o la doctrina hereje de que la resurrección no existe. In verses 1 through 11, Paul, without specific reference to their heretical denial, En los versículos 1 al 11, sin hacer una alusión específica a la herejía, has laid the foundation for this rebuttal. traza el fundamento para poder rechazar esa herejía. With considerable detail, he has established that the prophetic and apostolic gospel proclaims the resurrection of Christ. Con muchos detalles, él demuestra de que el evangelio apostólico y de Cristo sí enseña la resurrección de los muertos. This is the presupposition of the entire argument. Y esta es la suposición de todo el argumento. But in verses 12 through 28, Paul proceeds to prosecute his argument via two devastating lines of thought. Y los versículos 12 al 28, Pablo entonces presenta sus argumentos divididos en dos. In verses 12 through 19, he argues that the denial of the resurrection is a denial of the gospel itself.
Primero en los versículos 12 al 19, él argumenta que negar la resurrección es negar el Evangelio como un todo. Deny the resurrection and you deny the gospel itself, Si niegas la resurrección, estás negando el Evangelio. with all the terrible implications such a denial entails. Y eso incluye todas las implicaciones terribles que hay en negar el Evangelio. In verses 20 to 28, Paul proceeds to argue something else. En los versículos 20 al 28, Pablo da su segundo argumento. He argues that the resurrection of Christ requires the resurrection of Christ's people as a whole. Y su argumento, lo que él está diciendo es que la resurrección de Cristo requiere que por consiguiente haya resurrección de los suyos. Christ's resurrection as first fruits entails the resurrection of his people. La resurrección de Cristo como las primicias incluye la resurrección de los que le siguen. The first fruits leads to the harvest. Y las primicias llevan a la cosecha. Verses 20 and 23. Versos 20 y 23. Now, this understanding of the context has several important implications. Entender el contexto de esta manera tiene ciertas implicaciones importantes. The first point has to do with the relevance of this passage to the subject at hand. Lo primero es la importancia del pasaje relacionada con el tema que estamos tratando. However we explain it, it's clear from the reference to the kingdom of God in verses 24 to 28 Sea como sea que lo expliquemos, es claro que en la referencia que se hace en los versículos 24 al 28 sobre el reino, that Paul regards the subject of the resurrection as intimately related to the subject of the kingdom of God. el reino está íntimamente relacionado con la resurrección. When we turn to this passage, we are indeed studying one of the most important New Testament passages with regard to the coming of the kingdom. Y al estudiar este pasaje, la realidad es que estamos estudiando uno de los pasajes más importantes con relación al tema de la venida del reino. The second point of importance has to do with the theme of the passage. La segunda cosa que debemos analizar del pasaje es la clara enseñanza del pasaje. This passage is found in the midst of Paul's argument for the resurrection of Christ and believers. Este pasaje se encuentra dentro de una serie de argumentos que Pablo está dando a favor de la resurrección. This gives a prominence in this argument Y esto da una preeminencia en el argumento to the two events of the resurrection of Christ and the resurrection of his people. que son, lo que es preeminente es la resurrección de Cristo y la resurrección de su pueblo. The third point of importance has to do with the scope of the passage. El segundo aspecto es el que tiene importancia aquí, es el espectro del pasaje. Paul in this context does not take up, mention, or consider the resurrection of believers, Pablo en este, of unbelievers. Pardon. Pablo en este pasaje no toma ningún momento en su argumento o palabras en su argumento para hablar sobre la resurrección de los incrédulos. That event is taught in the Bible, Y sí, ese evento se enseña en la Biblia, but it's never mentioned in 1 Corinthians 15. pero no se menciona en 1 Corintios 15, It simply isn't Paul's point. porque no está relacionado con el punto de Pablo. Here Paul is interested only in that resurrection, Aquí Pablo sola y únicamente está interesado en esa resurrección, which in the true sense is a resurrection, que en el verdadero sentido es una resurrección, or a giving of new life. o el dar una nueva vida. That resurrection that is part of the salvation of Christ's people. Esa resurrección que es parte de la salvación del pueblo de Cristo. The fourth point of importance has to do with the thrust of the passage. El próximo punto relacionado con el pasaje es el mismo tema del pasaje. Why does Paul in this context bring up the kingdom of God? Y nos preguntamos, ¿por qué Pablo en este contexto trae el tema del reino? Paul's point seems to be the irresistible necessity of the resurrection of believers. Pablo está siendo llevado a concluir la necesidad
de creer en la resurrección de los creyentes. The kingdom of God must come, Y el reino ha de venir, and the coming of the kingdom demands the resurrection of believers. y al venir el reino, eso obliga a que haya una resurrección. And so the resurrection is an irresistible necessity. Así que la resurrección es una necesidad irresistible. And Paul says this, Y Pablo lo dice. Christ must reign until he has put all his enemies under his feet. Él dice, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Death is the ultimate enemy of Christ's kingdom and Christ's people. Y esto es hasta que termine con el enemigo de Cristo y de su pueblo. Death must be defeated and abolished. La muerte será vencida y abolida. And the presupposition of verse 26 La suposición del verso 26 is that death is destroyed through the resurrection of believers. es que la muerte es destruida cuando los creyentes son resucitados. The last enemy that will be abolished is death. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. But now we must come to the plain teaching of the passage. Veamos ahora la clara enseñanza del pasaje. The kingdom in this passage has reference to Christ's reign of conquest in verses 24 and 25. El reino, como se menciona en este pasaje, está relacionado con la actividad de Jesús en los versículos 24 y 25, que es ejercer dominio y autoridad. Christ must reign, we read, Dice que Cristo ha de reinar. until all his enemies are subjected to him. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Then comes the end, Y luego viene el fin. when he delivers up the kingdom to the God and Father, Cuando él entregue a Dios y el Padre when he has abolished all rule and all authority and all power. el reino y haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. And so the key thought is the reign of conquest. Así que lo que debe estar en nuestras mentes es que él está conquistando. When does Christ's reign of conquest begin? ¿Cuándo empezó esta conquista de Cristo? When does Christ's reign of conquest end? ¿Cuándo es que termina esta conquista de Cristo? And the following chart illustrates these questions and suggests the direction in which they should be answered. Pueden ver en la página 22 un pequeño gráfico que nos ayuda a ilustrar esta conquista. It makes sense to think that it began with Christ's resurrection Inició con la resurrección de Cristo and that it ends with the resurrection of his people at his parousia. y termina al final cuando Cristo venga en su segunda venida. This is what we would expect from the emphasis of the context. Eso es lo que debemos esperar del énfasis del pasaje. But let's take up these two questions more in particular. Vamos a tomar estas dos preguntas y vamos a hablar, a analizarla de manera más detallada. And we'll deal with them in reverse order. Y vamos a hacerlo en un orden reverso. First we ask, when does Christ's reign of conquest end? Vamos a hacer la pregunta, ¿cuándo es que termina la conquista de Cristo? Verses 24 to 26 teach that the end of this reign of conquest comes when Christ defeats the last enemy. El pasaje enseña de que la conquista termina cuando cuando ya el último enemigo haya sido puesto debajo de sus pies. And Paul says explicitly that the last enemy is death. Y Pablo habla explícitamente de que el último enemigo es la muerte. Thus the abolition of death marks the end of Christ's reign of conquest. Así que al terminar con la muerte, culmina la conquista de Cristo. The crucial question is, therefore, when does the abolition of death occur? Así que la pregunta más importante ahora mismo es, ¿cuándo es que Cristo ejerce autoridad sobre la muerte y la muerte es conquistada? Both the previous and subsequent context clearly answer this question. Tanto el contexto previo como el contexto
después de nuestro pasaje, responden a la pregunta claramente. The previous context, as we have seen, points to the resurrection of believers. El contexto, como ya acabamos de mencionar, nos lleva a ver la resurrección de su pueblo, As that which marks the defeat of death. como aquello que marca el ganarle a la muerte. Verses 22 to 24 are clear on when death is defeated and the reign of conquest ended. Y los versículos 22 al 24 claramente dice cuándo es que se vence la muerte. For as an animal die, Porque así como muere un animal, so also in Christ all shall be made alive. de la misma manera en Cristo serán vivificados, But each in his own order. pero cada uno en su orden. Christ the first fruits. Cristo las primicias, After that, those who are Christ at his coming. luego los que son de Cristo en su venida. Then comes the end. Luego viene el fin, That is to say, when the resurrection of believers occurs. es decir, cuando sucede la resurrección de los creyentes. The subsequent conquest, especially verses 50 to 58, spells out this with unavoidable clarity. Y si van a los versículos 50 y 58, ahí veremos aún más detalle. Verses 54 and 55 are especially plain. Versos 54 y 55. But when this perishable will put on the imperishable, Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, and this mortal will put on immortality, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, then will come about the saying that is written, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Death is swallowed up in victory. Sórbida es la muerte en victoria. O death, where is your victory? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O death, where is your sting? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? It is when believers put on the imperishable, Es cuando los creyentes se vistan de incorrupción, when they put on immortality, de inmortalidad, when they are resurrected from the dead, cuando se han resucitado de los muertos, that the last enemy is defeated, que el último enemigo será vencido and the final victory comes. y venga la victoria final. If the end of the reign of conquest occurs Cuando termine el reino de la conquista, with the resurrection of believers at the parousia, con la resurrección de los creyentes en la parousia, then the reign of conquest must begin prior to this, es decir entonces que el reino de la conquista debe empezar antes de eso, since its beginning must come before the second coming of Christ. ya que el principio debe suceder antes de la segunda venida de Cristo. Context by itself suggests that it is to be associated with Christ's first advent and his resurrection. Y el mismo contexto nos asocia esa primera venida como cuando Él empezó su conquista. But let's take up that question specifically. Vamos a ver aún así esa pregunta en específico. ¿Cuándo comienza el reinado conquistador de Cristo? When does Christ's reign of conquest begin? ¿Cuándo es? Several independent lines of evidence confirm that Christ's kingdom began with his resurrection. Algunas evidencias o muchas evidencias nos van a apuntar de que la conquista empezó con la resurrección de Cristo. Verse 27 speaks of the enthronement of Christ in the past tense. Veamos el versículo 27, que habla en sentido del pasado, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Other quotations of Psalm 8 in the New Testament Otras cosas que también son mencionadas en el Nuevo Testamento also see the reign of conquest as already begun hablan de esta conquista como algo que ya empezó in Christ's resurrection. en la resurrección de Cristo. This is clear in Ephesians 1, 20 to 22, Por ejemplo, Efesios 1, 20 al 22 and Hebrews 2, 9. y Hebreos 2, 9. A third line of evidence that powerfully favors this understanding Una tercera línea de evidencia para comprobar esto es que is that this view of the reign of conquest is in perfect harmony with the emphasis of the context. ver la conquista de esta manera va en perfecta armonía con nuestro pasaje.
The two great events emphasized in the context are the resurrection of Christ and the resurrection of his people. Los dos eventos mencionados en nuestro pasaje son la resurrección de Cristo y la resurrección de su pueblo. It's almost irresistibly attractive to see the resurrection of Christ as the beginning and the resurrection of his people as the end of the reign of conquest. Es irresistiblemente atractivo pensar que el principio es la resurrección de Cristo y el final es la resurrección de su pueblo. And you see this in the diagram. Y lo pueden ver en el gráfico. But now we come to some necessary conclusions. Vamos ahora a unas conclusiones necesarias. Premillennialism will not hold up to examination in light of this passage. Examinando este pasaje como lo acabamos de hacer, es imposible que el premilenialismo se mantenga de pie. First, the resurrection of believers at Christ's parousia concludes Christ's reign of conquest. Primero, la resurrección de su pueblo en la segunda venida, la parousia, concluye su conquista. The last enemy is death. Dice, el último enemigo es la muerte. After death's abolition through the resurrection of believers, Después de haber abolido la muerte en la resurrección de los creyentes, no enemy remains to be abolished. no quedan enemigos. But it's plain from Revelation 20 Y se nos es claro de Apocalipsis 20 that during the 1,000-year reign of Christ, que en el milenio, en los 1000 años de reinado de Cristo, many enemies are not yet destroyed. muchos enemigos aún no son destruidos. And in fact, in light of 1 Corinthians 15, a premillennial interpretation of Revelation 20 is impossible. Al punto de que, a la luz de 1 de Corintios 15, sería imposible tener una interpretación que no se contradiga con esto de Apocalipsis 20. The millennium of Revelation 20 must occur Porque el milenio, según Apocalipsis 20, prior to the destruction of the last enemy at Christ's second coming. va a suceder antes de la destrucción del último enemigo. Secondly, Segundo, the end of the reign of conquest at the second coming ushers in the ultimate consummation. el reinado de Jesucristo, o de el final de la conquista en la segunda venida de Jesucristo, termina la conquista. Verse 28 speaks of this in the most ultimate terms conceivable. El versículo 28 lo dice lo más claro posible. Christ renders up the kingdom to the Father, Cristo le da el reino al Padre that God may be all in all. para que sea Dios todo en todo. This is surely the eternal state, Y este es el estado eterno, so the end of the reign of conquest at the parousia para que cuando venga la segunda venida en la parousia y termine la conquista, ushers in the eternal state, empiece el estado eterno, not a millennium. no un milenio. Verses 24 to 26 speak of the reign of conquest in terms which indicate a progressive measure of victory for Christians. Los versículos 24 y 26 nos indican que desde que comenzó la conquista en la resurrección de Cristo hasta el final, que es la segunda venida, hay un crecimiento progresivo de dominar sobre los enemigos. The victory over the last enemy, death, La victoria sobre el último enemigo, que es la muerte, is viewed as the last in a series of victories over Christ's enemies. se ve como la última victoria en una serie de victorias. Paul's view of the coming of the kingdom is identical with that of Jesus. La manera en que Pablo ve la venida del reino es idéntica a cómo lo ve Jesucristo. Es decir, como lo dijo Jesucristo, así mismo lo dice Pablo. The same peculiar two-phase coming of the kingdom is present. Pueden ver de que los dos hablan de dos fases peculiares. For Jesus, the kingdom comes as seed time and then harvest. Para Jesús, o la manera que lo explicaba en las parábolas, es que el reino era como el sembrar la semilla y luego cosechar la cosecha.
the kingdom comes with the Messiah as sower and then as harvester. En el reino viene el Mesías como el que siembra y luego como el que cosecha. And in 1 Corinthians 15, the kingdom comes first with Christ's resurrection and then with the resurrection of his people. Y en 1 Corintios 15, Cristo empieza su conquista o su reinado con la resurrección y termina con la resurrección de su pueblo. So you have a two-phase coming of the kingdom. Así que tenemos aquí una venida del reino en dos fases, Which bounds a distinctive interim reign, que nos ayuda a establecer un periodo específico de ese reinado, both in Matthew 13 and 1 Corinthians 15. tanto en Mateo 13 como en 1 Corintios 15. And this distinctive feature Y este asunto distintivo of New Testament eschatology de la escatología del Nuevo Testamento reoccurs in Revelation 20. vuelve y sucede en Apocalipsis capítulo 20.